Muy bien, pues gracias a Dios. Por fin llegamos a lo último del libro de los Hechos. El día de hoy terminamos el libro de los Hechos. Digo, no es que lo diga yo en un tono así de, ay, ya. No, simplemente es que me da mucho gusto poder llegar a una conclusión más de otro libro. La verdad es que el libro de los Hechos ha sido, por lo menos en lo personal, algo muy, muy, muy padre. He aprendido muchas cosas y he titulado a la predicación de esta mañana, La historia continúa. Porque resulta que, como veremos un poco más adelante, el libro de los Hechos, dicen por ahí algunos, se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Entonces, hoy 5 de junio del 2022 terminamos con el libro de los Hechos, el capítulo 28 es a donde estamos y estamos por terminarlo. El Espíritu Santo nos ha dado el libro de los Hechos y la primera mirada histórica a la iglesia primitiva la vemos aquí, porque como hemos aprendido a través del estudio del libro de los Hechos, la narrativa es realmente mostrarnos qué sucedió, cómo, con quién, dónde, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Y hoy llegamos a la conclusión, aquí en el capítulo 28. Ahora, volviendo al principio, recordamos que el libro comenzó cuando nuestro Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo y dijo a través de él, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese se convirtió en el formato del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra cómo es que el Evangelio comienza en Jerusalén, luego se va a Judea, que es una parte exterior, luego de Judea se va a Samaria, que ya para Samaria ya es considerado un lugar externo, gente que no es judía, gente a lo que la Escritura denomina gentil, y así es como comienza la historia. Y por supuesto dice, y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto cómo la iglesia empieza en Jerusalén, después se va a Judea, Samaria, después por todo el mundo. Y ahora estamos en Roma, donde finalmente, después de 2 meses, al parecer, 2 meses y medio de que partió Pablo de la cárcel que estaba en Cesarea rumbo a Roma, estamos ahora en Roma. Pero lo curioso es que la historia no termina, todavía continúa y la historia de la iglesia va a continuar porque aún no se ha acabado. Por eso quise ponerle la historia continúa. Y estamos escribiendo la continuación del libro de los Hechos mientras el Espíritu Santo continúe edificando la iglesia de Jesucristo. Es decir, aún hoy estamos en un sentido muy real escribiendo los hechos de la iglesia. Porque si usted y yo somos la iglesia de Cristo, seguimos siendo edificados por la Escritura y se sigue escribiendo el libro de los Hechos en algún sentido. Al mirar los versículos 30 y 31, nos damos cuenta que este libro termina de manera abrupta. Y algunos han incluso pensado o llegado a sugerir que hay un capítulo que está perdido, o pudiera ser que al menos un párrafo está perdido, porque acompáñame a ver cómo termina el libro de los Hechos. Digo, de esta manera vamos a comenzar. Hechos capítulo 28, versículo 30, son los últimos 2 versículos, narra: Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada, donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin que nadie se lo impidiera. Y ¡pum! Se acabó el libro de los Hechos. De repente te pones a pensar y dices, pero, o sea, y no nos va a decir otra cosa, no nos va a decir, y terminó así, o no dice absolutamente más. Le das vuelta a la página y te encuentras en el libro de Romanos.
de acuerdo al orden que fue estipulado de los libros de la Escritura. No sabemos qué le pasó a Pablo, no sabemos o no escuchamos lo que le sucedió al final de esos 2 años, lo que sucedió en el crecimiento de la iglesia de Roma. Parece estar incompleto y creo que este es el diseño del Espíritu Santo. Es la historia que no tiene un fin, simplemente se detiene ahí. No termina, el registro simplemente deja de escribirse. Algunos teólogos poéticamente han dicho, como les acabo de mencionar, la historia continúa y seguimos viviendo a través del tiempo lo que se está escribiendo del libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Ahora, si usted estuvo aquí en todo lo que se predicó del libro de los Hechos, o por lo menos en algunas, recordará que fuimos muchos kilómetros de ida y de vuelta. Hablamos de Pedro, de Juan, en Jerusalén y luego a otro lado, y luego vino Pablo y lo llevó a otra escala mayor y fue a una ciudad y luego fue a otra y luego fue a un país y luego se fue a otro país. Y desde los primeros que escucharon del Evangelio, cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés y viene el Espíritu Santo y empiezan ellos a hablar en otras lenguas, desde el primer momento en el que Pedro predica y se convierte en 3,000 personas, en uno solo, es decir, en una sola predicación, en un solo instante, 3,000 personas creen. Ahí es a donde comienza la iglesia, y para cuando Pablo sale a predicar el Evangelio a otros lugares, se cree que había más o menos unos 20,000 cristianos ya en Jerusalén. Hace rato estaba yo dándole una vuelta más, me estaba yo metiendo a la introducción de lo que es la siguiente predicación, que va a ser solo escritura, porque les dije que acabando esto vamos a ver por qué es que hemos puesto las solas, así se conocen, las solas de la fe, o lo que es la doctrina de la gracia. Y estaba yo viendo por qué en la primera, que decía el comentarista con el que estaba yo estudiando, decía, en América Latina hay países que registran un 30 o un 40% de la población que son cristianas. Por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala o en esos países de Centroamérica hay mucho evangelio, mucho. Y él decía algo que me llamó mucho la atención, que lo veremos si Dios nos da vida la próxima semana con más detenimiento. ¿Por qué entonces, si hay un 30 o un 40% de la población que se dice ser evangélica, que conoce de la Escritura, no hay un cambio radical en el país? Lo mismo pienso con estos 20,000. Si en una ciudad de 2 millones de personas, 20,000 son de manera de pensar distinta, entonces hay un movimiento fuerte, importante, que está haciendo las cosas de una manera distinta, diferente. El comentarista de lo que veremos la próxima semana decía es que en realidad ese 30-40% de la población que se dice ser cristiana no ha entendido bien lo que son las doctrinas de la gracia. Pero como dijera la nana Chana hace muchos años, esa es otra historia. Eso lo veremos la próxima semana. A lo que voy es que cuando 20,000 personas empiezan a convertir sus vidas a lo que es el Evangelio, empieza una revolución en el interior del hombre y en la sociedad, que no se puede quedar solamente en la ciudad de Jerusalén, y hace un boom y viene la persecución y el Evangelio se empieza a extender por todo el mundo. Vimos en el libro de los Hechos cómo nace la iglesia, la comunión de la iglesia con el mundo. Aprendimos la reacción de los líderes judíos y la persecución que se desató, porque los judíos decían, ok, está bien que entren 1, 2, 5 a la sinagoga,
que entren algunas personas que no son judíos, que se sienten por allá atrás y allá que estén, que no molesten mucho, está bien. Pero que le abras la puerta de par en par a los que no son judíos y les digas, ven, recibe las bendiciones de Dios como nosotros las vamos a recibir porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, hacía un choque en su mente. Decían, no. Esto es para nosotros nada más. Porque nosotros somos los hijos, los escogidos, somos su pueblo. Y las bendiciones son nada más para nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi mamá todavía vivía. Un día nos citó a mi hermana y a mí en un café. No se me olvida. Y nos dijo, cuando yo me muera, quiero que por favor le den, y nos dijo, tal cosa a su prima fulana de tal. Yo me acuerdo y les confieso que en ese momento yo aquí en mi corazón yo dije, ¿y por qué? No se lo dije. Pero yo en mi corazón negro y oscuro como el suyo, no nada más crean que es mío, ¿eh? Yo pensé y dije, pero ¿por qué le voy a dar algo que me corresponde solamente a mí y a mi hermana? No sé si me explico. O sea, el mismo sentimiento que tenían los judíos con los demás que no eran judíos, decían, no. O sea, está bien que vengan, nos visiten, se sienten por allá atrás y todo, pero que ya sean parte de nosotros, no. Y por eso es que el libro de los Hechos nos muestra que hubo tanto conflicto. De hecho, ¿se acuerdan que aprendimos que hubo un momento donde dijeron, ok, está bien, pero se tienen que convertir al judaísmo? Y Pablo decía, no es así. Aprendimos cómo se extiende, cómo va hasta lo último de la tierra. Y aprendimos que el que domina el mundo en este momento en la historia es Roma. Vemos cómo el Espíritu Santo lleva a Pablo a través de todos estos países. Vemos cómo la iglesia va creciendo, cómo se declara Jesucristo. Y que finalmente llega hasta este lugar, la ciudad de Roma. En un sentido está incompleto el libro de los Hechos, porque no hay suficiente aquí. Se ha escrito suficiente para revelar la fuente del poder para la iglesia, que es el Espíritu Santo. Se ha escrito lo suficiente para revelar el modelo de la bendición para la iglesia, que es el caminar en el Espíritu Santo. Se ha escrito lo suficiente para indicar el enfoque del evangelismo que para la iglesia, es decir, declarar a Jesucristo. Se ha escrito lo suficiente para advertir de los peligros de la iglesia, hablando del pecado, la disciplina, el juicio. Se ha escrito lo suficiente para establecer las prioridades de la iglesia, para enseñar la palabra, para alcanzar a los que no conocen a Cristo, pero termina de manera muy abrupta, así ¡prum!, y nos deja como inconclusos. Ahora, antes de entrar al versículo 17, que es de donde vamos a partir el día de hoy para ir hasta el final, tenemos que tener un poco de contexto sobre cómo es Roma cuando Pablo llega. Una idea de más o menos qué es lo que está pasando cuando Pablo llega, hablando históricamente. Es evidente que en estos momentos los días dorados de la ciudad imperial de Roma están ya en decadencia. Ya no es la Roma que fue en su momento, en su esplendor. Todos los dictadores de Roma habían usurpado el poder, habían comenzado una república, pero eso estaba muerto, ya estaba convertido en algo muy diferente. En este momento está un hombre llamado Nerón, que en su momento lo mencioné en algún momento. Nerón es conocido por el que quemó Roma, pero Nerón también es conocido en la historia porque mató a su mamá, mató a su hermana, mató a su esposa, luego mató a su amante. Bueno, era una cosa hermosa, como dijera aquel, qué bonita familia, ¿no? Una cosa extraordinaria. Él es el que está al frente de Roma en este momento.
La población de Roma en el momento en el que Pablo llega, más o menos dicen algunos teólogos que sería como de 2 millones de personas. 2 millones de personas confinadas en un área muy pequeña, donde según los historiadores nos dicen que 1 millón aproximadamente de esos 2 millones serían esclavos. Eso es extraordinario. La mitad son esclavos. El otro millón serían conocidos como ciudadanos. Pero que la gran mayoría de ellos, porque solamente un puñado, un grupo muy pequeño, eran los hombres ricos. La gran mayoría de ellos eran pobres, al extremo de dormir en la calle, de no tener nada en absoluto, solamente con contar con la ciudadanía. Es decir, podían decir, yo soy ciudadano, no tengo mucho, pero soy ciudadano romano, tengo ciertos derechos, pero no tengo mucho. Pero ese sentir de ser ciudadano les daba a ellos la creencia de que podían enseñorearse sobre los esclavos. Eran los esclavos maltratados, como la historia nos muestra a través de todo lo que sabemos de la historia de los esclavos. Y estas personas que eran ciudadanos pero que eran pobres, se sentían superiores y maltrataban a los esclavos. El dinero lo tenían solamente unos pocos y esto generó todo tipo de decadencia. La gran masa de los pobres, que incluso, como les decía, eran orgullosos por ser ciudadanos, despreciaban a los esclavos y por supuesto así había constantes revueltas, había muchos problemas, muchas personas sin hogar, vidas totalmente echadas a perder, mucha inmoralidad. Y en este tumulto de gente depravada y de gente que nada más está buscando todo lo que no sea Dios, es que llega Pablo, el mensajero de Jesucristo. Y su interés en este momento no es sociológico. El interés de Pablo cuando él llega no es económico, cultural, es plenamente y puramente evangelio. Desea ganarlos para Jesucristo, madurarlos para Jesucristo. Ahora recuerden que cuando Pablo está en Roma va a estar encadenado. Va a estar en una casa alquilada, como leímos hace un momento, pero va a estar encadenado 7/24 a un pretoriano. Es un guardia de cierta jerarquía, no es un soldado raso, es un guardia que tiene cierto entrenamiento y ahí va a estar 2 años. Ahora, ¿cómo operaba como prisionero? Bueno, para él no era un problema, porque había pasado ya 2 años de prisionero en Cesarea, había estado ahí 2 años, y ese no es problema para él, porque en esos 2 años también compartió el evangelio siendo un prisionero. Vamos a entrar a Hechos 28, 17, para que empecemos a entrar en materia. Dice así, ahí nos quedamos la vez pasada, Hechos 28, 17 dice, 3 días después, Pablo mandó llamar a algunos de los líderes judíos de la localidad y les dijo, hermanos, no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, fui detenido en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Aquí ya pasaron 3 días desde que llegó Pablo y podemos ver varias cosas, como lo vamos a mencionar un poco más adelante. No va a perder el tiempo. Inmediatamente él va a convocar a estos líderes. Los manda a traer y no solamente se dirige a ellos, sino que se identifica con ellos. ¿De qué manera? Cuando les dice hermanos. Así que, como siempre, Pablo, siempre que iba a una ciudad, ¿a quién iba a ver primero? A los judíos, ¿cierto? Siempre iba a la sinagoga, siempre iba a ver a los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si él iba a los judíos, la puerta siempre iba a estar abierta.
si Pablo llegaba a una ciudad y se iba a los que no eran judíos, cuando él quisiera ir a ver a los judíos le iban a decir, no, porque primero te fuiste para allá. Entonces, él quería siempre tener la puerta abierta, entonces llegaba con los judíos primero, convencía a algunos judíos, y esos mismos judíos le ayudaban a predicarle a los no judíos. Y entonces vemos aquí que hace exactamente lo mismo. Entonces su enfoque siempre fue hacia el judío, y aunque ha sido calumniado, perseguido, amenazado, ha sido golpeado, abusado por los judíos durante los últimos años, antes de llegar a Roma, él no siente ese rencor, no siente él esa animosidad hacia ellos, y va directamente hacia ellos y los convoca y muestra el amor que él tiene hacia su pueblo Israel, hacia los judíos. Porque no les dice, no, yo no quiero ver nada con eso. No, él, a pesar de todo lo que han hecho, él los convoca a los jefes. Y creo que es interesante que hayan ido incluso, porque sin duda habían escuchado de Pablo y había cierto interés en él. Ciertamente habían escuchado de él porque él era popular en el mundo romano. Había transformado las sinagogas. Cada vez que llegaba a una ciudad, se metía a la sinagoga, predicaba, convencía a algunos judíos y se los llevaba. Y seguramente esa noticia llegaba a la sinagoga de Roma también y le decían, oye, por ahí anda uno haciendo alboroto por todos lados, se llama Pablo. Ahora está aquí en Roma. Pues vamos, nos acaba de convocar, vamos a ir a ver qué quiere. Están interesados en escucharlo. Estaban interesados en saber qué es lo que él tiene que decir. ¿Por qué anda dando tanta información acerca de este Jesús? Y entonces despiertan el interés en ellos. Ahora, es importante decirlo porque en el capítulo 18 de Hechos dijimos que el emperador Claudio había corrido a todos los judíos de Roma y ahora están aquí otra vez. Entonces, los historiadores creen que cuando llega Nerón, pues pone otras reglas, como siempre pasa, ¿no? Llega alguien nuevo al poder y dice, es que así lo hacía fulano, sí, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así porque yo creo que es mejor. Y entonces por eso vemos que otra vez están los judíos otra vez en Roma. Entonces Pablo aprovecha y les manda a traer. Importante, como les dije, y perdónenme, a lo mejor no sea la expresión, muy picudo, muy audaz, ¿no? Les dice hermanos, o sea, los envuelve, les hace saber que no tiene nada en contra de ellos, les explica, no he dicho nada en contra de las costumbres, sin embargo me entregaron en manos de los romanos allá en Jerusalén, da como que una defensa breve. Hace algunos meses cuando empezamos esto les dije, Pablo se va a defender 6 veces, esta es la última vez que él se defiende, porque ya se ha defendido en varias ocasiones desde su arresto, y esta es la última vez. Y él se declara inocente de todo y lo deja muy, muy claro. No hay nada de lo que se me acuse que sea cierto. Versículo 18 de Hechos 28. Los romanos me hicieron muchas preguntas, pero no pudieron encontrar ninguna razón para matarme. Entonces, querían dejarme en libertad. Ahora, este versículo 18 nos lleva un poquito más allá de su introducción, mientras está hablando con estos principales judíos, y les dice, los romanos examinaron. ¿Y quiénes fueron? Pues fue Félix, fue Festo, fue incluso el rey Agripa, que aunque no era romano puro, era ciudadano también, y era judío. Dice, no pudieron encontrar nada en mí. Y establece que lo encontraron inocente. El problema es con los judíos. El judío es el que me ha enviado aquí. Versículo 19. Pero los judíos no querían que me soltaran, así que tuve que apelar al emperador. Pero no porque tenga nada de qué acusar a mi pueblo. Y establece, no los vengo a acusar, no me vengo a quejar. Establece que Pablo va a Roma solicitando hablar con el emperador, pero no va a quejarse.
no está a la ofensiva en contra de ellos. No fue un traidor, era un nacionalista, era un judío con interés genuino hacia los judíos. No tengo nada que acusarlos, simplemente me estoy defendiendo. Versículo 20 de Hechos 28. Por eso quería verlos y hablar con ustedes. Estoy atado a estas cadenas porque creo en la esperanza de Israel. Y entonces Pablo, como siempre lo ha hecho, va a empezar a meterse, porque cada vez que Pablo tiene la oportunidad, ¿qué es lo que hace? Predica el Evangelio. Cada vez que tú y yo estemos con alguien, cada vez que estemos con algún familiar, con algún amigo, con alguien que no conoce el Evangelio, la oportunidad está ahí. Pablo no la desaprovecha. Pablo empieza a hablar de la esperanza de Israel, que saben todos ellos de qué habla, que es el Mesías. Pero también saben que con el Mesías viene la resurrección. Y el punto era este: los judíos sabían que Dios había prometido un Mesías y que ese Mesías traería un reino. Y para que los judíos, para que ellos tuvieran un reino, tendría que haber ¿qué? Una resurrección. Entonces, quiero que vayamos a Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías, capítulo 26, versículo 19, dice: sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, levántense y canten de alegría ustedes, los que viven en el polvo, porque tu rocío es como rocío de luz y la tierra dará a luz a aquellos que habían muerto. Y todo lo que está hablando es del tiempo del reino. Es decir, a los judíos desde pequeños se les enseñaba que un día vendría el Mesías, traería su reino. Ellos creían eso. En el tiempo de Jesús, cuando Él viene, dicen: este es. Pero su idea del reino que Él traería era: va a quitar a los romanos, va a establecer a Israel, seremos libres y seremos un pueblo grande. Y Jesús, ¿qué dice? No es así. O sea, no vengo a quitar a los romanos. Ciertamente mi reino no es de este mundo, es diferente. Y entonces ellos lo rechazan. Pero ellos tienen la esperanza, que es la venida del Mesías y la resurrección. Y entonces, para que ellos pudieran disfrutar de este reino, tendría que venir ese Mesías y tendría que haber esta resurrección. Porque incluso, acompáñeme al libro de Job. Job capítulo 19, versículo 26. Incluso después de que se haya pelado toda mi piel, en carne viva veré a Dios. Y así hay muchas otras. Por ejemplo, Daniel 12, 2. Dice: la gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra se levantará. Algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Estaba la promesa de la resurrección cuando viniera el Mesías. Y la esperanza de los judíos estaba en esta venida del Mesías y de la resurrección. Hechos 24, versículo 15. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Este es Pablo defendiéndose. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Ahí Pablo está hablando de la esperanza también que él tiene como judío, y que cuando se estableciera ese reino vendría la resurrección de los muertos. Hechos 26, 6. Ahora estoy en un juicio porque espero la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo descendiente de las 12 tribus espera recibir, adorando a Dios de día y de noche. Y por esa esperanza, oh Rey, me acusan los judíos. Porque, ¿por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos?
¿Cuál era la esperanza? La esperanza era el Mesías y la resurrección de los muertos. Y Pablo lo empieza a compartir con estos judíos que están en Roma. Les dice, esa es la razón por la que estoy encadenado. Y lo que está diciendo es, el Mesías ya vino y ha resucitado, porque Él es el primero en resucitar. En otras palabras, el judío decía, cuando venga nuestro Mesías y establezca su reino, los muertos van a vivir. Y efectivamente, viene Jesús, va a la cruz, muere, y Él es el primogénito, Él es el primero en resucitar. Ahí se da uno cuenta que Él es la promesa que se le había hecho al pueblo. Y Pablo les está diciendo a estos judíos en Roma, por eso, por creer eso, por predicar eso, es que yo estoy encadenado. Continúo en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 21. Ellos le respondieron, no hemos recibido cartas de Judea que hablen de ti. Ninguno de nuestros hermanos judíos que viajaron desde Judea trajo noticias de ti, ni nos dijo nada malo de ti. Pero queremos escuchar tus ideas porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. ¿Qué secta? Los cristianos, lo que él predica. Ahora, no han escuchado nada, ni una sola palabra de Pablo. ¿Cómo es posible que nada haya llegado? Bueno, es que para llegar de Cesarea, de donde él estaba, a Roma, era un viaje de barco, de muchos días. Probablemente Pablo tomó el último barco para venir a Roma. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese barco? Se hundió. De hecho, Pablo tardó 2 meses o 3, 2 meses y medio o 3 en llegar a Roma. Por eso es que no había ninguna noticia. Por eso es que no habían escuchado ninguna acusación. Algunos comentaristas creen que era el primer barco en salir o el último en salir a Roma y después se detuvo todo porque era el invierno. Y no habían llegado noticias de Pablo. Pero además, creo que los judíos en Jerusalén no estaban tan ansiosos de presentar cargos ante el César, o en este caso Nerón, de Pablo, porque en primera era un asunto de judíos. En segunda, no había testigos. En tercera, había que hacer un viaje de Jerusalén a Roma, de ida y vuelta. Y en cuarta, los romanos no tomaban a bien que alguien acusara a un ciudadano romano sin pruebas. Entonces, no era bien visto que alguien quisiera hacerle daño a un ciudadano romano. Entonces, era difícil el proceso de Pablo. Lo que veremos un poquito más adelante es que cuando alguien te acusaba en Roma de un delito, como decimos aquí en México, en lo que son peras o manzanas, te vamos a guardar. Y a algunos los guardaban 12 meses y a otros los guardaban 24 meses. Si no procedía el juicio o el caso, a los 2 meses, a los 2 años te decían, pues una pena, disculpe usted, puede usted irse. Y se retiraban. 2 años. Continúo. Hechos 28-23. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana. Siempre que leo algo así me da mucha risa.
desde en la mañana hasta en la tarde, porque pienso en los cristianos de hoy en día, porque pienso en usted y en mí, porque pienso en que después de 15, 20 minutos algunos dicen ya, algunos a los 40 minutos dicen ya que acabe. Hay una parte en la escritura que fue la primera predicación que di ya como grupo, como iglesia, que titulé Tráiganme el libro, a donde dice que Oseas tomó la ley de Dios y la empezó a leer desde la mañana hasta en la noche. O sea, todo el día la gente escuchando la palabra de Dios. El hambre, el deseo de querer de Dios. Y aquí dice, desde la mañana hasta en la tarde, acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto, Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Y aquí vemos otra vez el patrón de Pablo a lo largo del libro de los Hechos. Trabaja para probar el evangelio de Jesucristo, el cumplimiento, y toma la historia del Antiguo Testamento, la tipología de la profecía del Antiguo Testamento, tal como fue pronunciada por los profetas, las escrituras, interpretando la venida, la muerte, la resurrección del Señor. Y casi puedo estar seguro que no fue un sermón, sino que más bien fue un diálogo, como que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y un foro abierto donde él podía contestar las preguntas. Le digo por qué creo esto, porque el versículo 24 de Hechos 28 dice lo siguiente: algunos creyeron lo que Pablo decía y otros no. Y eso es una realidad. El evangelio así es, siempre está esa división. Cuando se predica el evangelio, algunos creen, otros no creen. Y esto me lleva a pensar en que la responsabilidad es del hombre. El hombre tiene que, al escuchar su condición, al escuchar el evangelio, la respuesta al evangelio de Jesucristo se basa en la propia fe del hombre. Pablo ha estado ahí 3 días, ha convocado a esta reunión, ha predicado, se divide la audiencia, unos creen, otros no. Así ha sido siempre, así va a ser siempre. Lo vemos en nuestros días, lo vemos históricamente y así seguirá siendo. O abrazas al Señor o lo rechazas. No hay otra. Y es muy significativo. Algunos creyeron, otros no creyeron. Ahora, el Señor se los había ofrecido a ellos, a Israel. Y esto es algo constante que vemos, constante. El judío primero, el judío primero, el judío primero. Y constantemente vemos un rechazo. ¿Usted sabe cómo se llamaba Israel antes de llamarse Israel? Jacobo, el padre. ¿Se acuerdan de Jacobo? O Jacob, ¿no? En este caso. Luchó con Dios. Dios luchando con su pueblo constantemente desde el Antiguo Testamento. A lo largo de toda la historia, nunca estuvo a la altura de la información, de la revelación. Constantemente entristecieron el corazón de Dios, hirieron su corazón, quebrantaron, y por eso vino juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Por eso varias veces los llevaron en cautiverio. Si usted tomara un mapa del pueblo de Israel y viera todo el pueblo de Israel, se daría cuenta que hubo un momento que esas 12 tribus se dividieron y todas las tribus del norte, ¡fum!, desaparecieron.
fallaron constantemente en cumplir con el pacto de Dios. ¿Se acuerdan de la historia cuando Moisés y su hermano Aarón, guiados por Dios, sacan al pueblo esclavo de Egipto? Se abre el mar rojo, pasan y van en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, sube aquí al monte, voy a hablar contigo, te voy a dar los 10 mandamientos? Está Dios, dice la Escritura que Dios con su dedo escribió las tablas de la ley. Y que mientras está escribiendo las tablas de la ley, dice Moisés, tienes que bajar porque el pueblo se ha corrompido. Dice, ¿cómo? Ve a ver. Y baja con las tablas el hombre. Ahí viene. Y cuando baja, estos están danzando, brincando alrededor de un mono que han hecho. Bueno, no era un mono, era un becerro. Y le dice a su hermano, ¿y ahora qué? Te dejé de encargado, ¿y ahora qué pasó? Dice, no, pues es que como te tardaste, me empezaron a presionar y todo el mundo me dijo que haznos un ídolo para que le demos gracias por habernos sacado de allá de Egipto. ¿Cómo es posible si el que los sacó fue el Señor? ¿No? Y a veces decimos, ay, qué bárbaro esos. Y tú y yo somos iguales. Una y otra vez. Y una y otra vez Dios fue misericordioso. Y finalmente vino Cristo. Juan el Bautista lo anunció. Y Cristo vino primero a los israelitas. Vino primero a Israel. Luego en el día de Pentecostés nació la iglesia y el Espíritu fue enviado en medio de Israel. La iglesia creció, se dispersó, el apóstol Pablo fue a las ciudades, pero primero fue Israel, a las sinagogas, y después llegamos a Roma. Pero Israel siguió rechazando y rechazando y rechazando, hasta que Dios dijo, ya estuvo. 10 años después de esto, los romanos entraron a Jerusalén y desbarataron todo, Dicen que ese día murieron 100,000 sacerdotes levitas. Desde ese día hasta el día de hoy no ha vuelto a estar conformado el sistema sacerdotal de los judíos como lo tenían en ese entonces. Porque rechazaron y rechazaron y rechazaron hasta que Dios dijo, se acabó. Y mandó a los romanos y no quedó piedra sobre piedra, como dijo Jesús. Versículo 25 de Hechos 28, discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Ya se iban, pero Pablo los detiene y les dice algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías. Y escuche, porque aquí entramos usted y yo. Ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entiendan. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos, cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Si volvieran a mí, y yo los sanaría. Por tanto, quiero que ustedes sepan que Dios envió su salvación a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es, esperen, antes de que se vayan, 10 años después de esto se va a destruir Jerusalén. Pablo les dice, esperen, por eso a sus antepasados Isaías les dijo esto. Ustedes son el pueblo escogido, ¿no quieren? El evangelio se va a ir con los que sí escucharán. Ahora acompáñenme a Juan 12. Juan 12, versículo 35, está hablando Jesús. Luego Jesús les dijo, la luz
va a estar con ustedes solo por un tiempo. Caminen mientras la tienen y así la oscuridad no los sorprenderá. Pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Dice la Escritura que el que tenga oídos para oír, que escuche. Mientras que tenga la luz, crean en ella para que se conviertan en hijos de luz. Jesús dijo esto y se fue lejos, escondiéndose de ellos. Lo que Jesús les está diciendo es, aquí estoy, es la luz, es el momento de aprovechar. Juan 12:37. Aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, todavía, ¿cómo dice? No creían. Pues tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías. Señor Dios, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha mostrado tu poder? Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo. ¿Se dan cuenta cómo dice en el 37 y en el 39? Todavía no creían y no podían creer. Lo que comenzó como una ceguera voluntaria se convirtió en una ceguera soberana. ¿Sabes qué significa eso? Cuando alguien dice, no, y rechaza y no quiere, al final, después de tanto, se va a convertir en es como te vuelves insensible. Es lo que conocemos como el corazón cauterizado, que ya no le importa. Es de lo que habla la Biblia cuando habla de un corazón de piedra, que no siente. La dureza del corazón, de la gente que rechaza y rechaza y rechaza y rechaza, al final se convierte en algo que ya es parte de ellos. Eso es un peligro. ¿Sabes qué está diciéndoles Pablo? De tanto que han rechazado, ustedes no ven la luz, ustedes no van a recibir esto, y les está diciendo, el evangelio se va a ir a los que sí van a escuchar. Ahora tú podrás preguntarte, ¿y entonces qué va a pasar con Israel? O sea, ¿entonces el pueblo de Israel no va a ser salvo o para ellos no es la salvación? No, esto es algo bien interesante. Vamos a Romanos 9. Romanos 9 dice, en la Escritura Dios le dice al faraón, y esto es increíble, te elevé al puesto de rey para mostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. ¿Sabes qué hizo Dios con el faraón? Le permitió ser grande y elevarse y ser así una figura extraordinaria y ser así, wow. ¿Para qué? Para que Dios viniera y mostrara su poder superior. Para que la gente alrededor de Egipto dijera, oye, ¿escuchaste lo que pasó con los judíos? ¿Cómo Dios los rescató? ¿Cómo su Dios los sacó de Egipto? Y el versículo 18 dice, entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. ¿Sabes por qué? Porque dime una cosa, ¿tú crees que nosotros somos mejores que los judíos? ¿O crees en algún momento que merecemos que Dios nos dé esa oportunidad de acercarnos a Él antes de que su pueblo se acerque a Él? No. ¿Acaso nosotros somos? No. Entonces, es que es muy claro. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es así de fácil. Si tú sigues leyendo Romanos, te vas a dar cuenta que dice que en el vientre de esta mujer había dos niños. Todavía no nacen. Todavía no nacen y Dios dice, a uno amé y al otro aborrecí. Y tú dices, ¿pero cómo? Él es el Señor. Él sabía a quién iba a bendecir y a quién no. ¿Por qué? Porque Él es así. Él tiene compasión de quien Él quiere. Y eso lo único que a mí me enseña es, pues yo no soy digno de que Él tenga compasión de mí. Y si Él tiene compasión de mí,
pues es un Dios de amor, de misericordia. Yo no he hecho nada para recibirlo. Así que él dice que los gentiles van a tomar el lugar de la salvación. Romanos 9:30. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios los aprobara, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Dice el versículo 32. Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos. En lugar de confiar en Dios, tropezaron con la piedra de tropiezo. Otra escritura dice con la piedra angular. ¿Sabes cuál es esa? Cristo. O sea, la gente los veía y decía, oh, wow, esta gente es bien religiosa, wow, los fariseos y todos ellos son personas dedicadas a Dios. Y entonces llega Jesús y les dice, son unos hipócritas. Porque por fuera son muy blancos, pero por dentro están cochinísimos. Es más, son como sepulcros blanqueados. Por dentro están muertos. Ahora, todo esto es para mostrar que Dios se vuelve a los gentiles. Pero, ojo, Romanos 11:17, algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. Ese es Israel. Son naturales del olivo. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. ¿Alguna vez has visto algún reportaje de cómo injertan en algún tronco o en alguna planta otra? Corríjanme si estoy mal. Hay una fruta que salió, bueno, debe haber muchas, pero creo que es la naranja. ¿Cuántas clases de naranjas conoces? La naranja que conocemos todos. Hay una naranja o un limón que es como un injerto, como una naranja agria. Hay una naranja de azúcar, hay una naranja sin semilla. Bueno, ese es el sentido. Está la rama o el tronco, si tú quieres, le hacen un injerto, le meten una rama de otro, lo envuelven, lo cuidan y de esa rama va a salir lo de este tronco y lo que ella trae y va a salir algo nuevo. De eso está hablando. Tú fuiste, y cuando dice tú fuiste como una rama silvestre, está hablando de nosotros. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Versículo 18. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Ese es Israel. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiando en su bondad, o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. Por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías.
entonces con más facilidad un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que llegan a Cristo, y así todo Israel se salvará. Entonces, cuando Pablo les dice a los judíos que ya se van en la reunión, les dice: hey, antes de que se vayan, quiero decirles algo. Isaías dijo que por no creer, por endurecer su corazón, por cerrar los ojos, por taparse los oídos, por no creer, vamos a ir a predicarle a otros que sí van a creer. Pero estos que sí creyeron, que somos ustedes y yo, Pablo también nos dice: qué bueno, pero Dios es estricto. Tienes que tener fe, tienes que confiar en Él, que no se te suban los humos, porque Dios un día va a hacer que esto regrese. Es como si hubiera puesto en pausa la salvación de Israel, porque lo que dice ahí, todo Israel se salvará. Me regreso a Hechos 28, versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo continuó desde aquí. Juan continuó por lo menos otros 30 años. Este no es el final de la historia de la iglesia. Es una etapa. Lo seguimos escribiendo tú y yo. Sabemos que Pablo, después de los 2 años, fue puesto en libertad. En estos 2 años que él estuvo, escribió varios libros ahí. Pablo fue puesto en libertad y después de 2 años más o menos, vuelve a ser prisionero y en esa ocasión es cuando pierde la vida. Es cuando lo decapitan, le cortan la cabeza. Estando Pablo prisionero, escribe Colosenses, Efesios, Filipenses. Gente iba y venía, lo visitaba: Aristarco, Lucas, Marcos, Jesús el Justo, Epafras, Demas. Pablo escribe a los filipenses y les dicen: ¿quieren saber qué está pasando aquí? Los santos de la casa de César los saludan. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que había alcanzado a los siervos que trabajaban con el César el Evangelio de Jesucristo. Termino con esto. ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos acerca del evangelismo? ¿Dónde predicar? Por ejemplo, Pablo predicaba en cualquier lugar. Predicaba en el mercado, en el teatro, en el templo, en la prisión, en la sinagoga. ¿Qué predicaba? ¿Cuál era el mensaje? Cristo, el Señor. Expuso y testificó del reino de Dios.
la ley de Moisés, los profetas. No era su opinión, era lo que decía la Escritura. Era la verdad bíblica aplicada y cumplida en el Mesías. Predicó doctrina. ¿Cómo o cuánto predicó? Con prontitud, incansable, incesantemente, con confianza, con denuedo. ¿A quiénes? A los judíos, a los gentiles, a cualquier persona. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde debemos predicar? ¿Cómo debemos predicar? Con audacia a cualquier persona. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que algunos van a creer y otros no van a creer. Y así termina el libro de los Hechos en escrito. Lo que no está escrito ahí se sigue escribiendo allá en el cielo. Es como cuando se le predica a alguien y dicen, hoy se añadió a la iglesia fulano de tal en la predicación tal. ¿Por qué? Porque sigue la historia de la iglesia. Es una historia que continúa. Yo en lo personal, como les dije al principio, he aprendido mucho al libro de los Hechos, muchas cosas que no sabía, ahora ya las sé. Espero que les haya servido, que les sirva, que lo atesoren, que en algún momento lo repasen. Todas las predicaciones que hacemos se graban, están en YouTube, en una página que se llama, ¿cómo se llama? No te oigo, Clau. Iglesia Solideo. Ahí están. Si usted quiere compartirlas o escuchar, a lo mejor se perdió alguna por ahí en algún momento. Ahí están. La próxima semana, si Dios permite, vamos a entrar en el tema de las olas. Va a ser más un curso que una predicación, pero seguramente vamos a aprender muchas cosas y vamos a continuar en lo que Dios diga. ¿Está bien? Bien, oremos entonces. Incline su rostro y demos gracias. Padre, queremos agradecerte porque tu palabra, Señor, ha sido predicada, porque, Señor, hemos estado atentos a lo que tú nos has dicho a través de ella. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado a través del libro de los Hechos. Te agradecemos que nos has dado la oportunidad de ir a través de las páginas de un libro más. Hemos estado un poco más de 2 años estudiando este libro. Hoy llegamos a su conclusión. Con tu bendición, Señor, seguiremos adelante aprendiendo de las doctrinas, de lo que tú tienes para nuestras vidas, y seguramente tienes mucha riqueza más que darnos y compartirnos. Lo más importante es que cada vez que lo hagamos, cada vez que escuchemos tu palabra, lo atesoremos en nuestro corazón. Nos ayudes a cambiar, nos ayudes a ser edificados, a madurar, a absorber, como acabamos de leer, como esas ramas que han sido injertadas en este tronco, los nutrientes que hay en ella, para crecer fuertes y producir fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muchas gracias por los hermanos, Señor, gracias por sus vidas, porque están aquí. Te agradecemos, Señor, que nos tienes y nos cuidas y nos proteges. Te pedimos, Padre, tu bendición sobre cada uno de nosotros.